Tomamos asiento. Acá me mandan un mensaje que los niños que pasan a sus clases hoy dan inicio a la reunión en la Lindera. Hay un culto de niños, así que los que están aquí ya pueden irse al culto de niños. Qué bueno es que los niños aprenden desde pequeños a elevar culto a Dios. No solamente a estudiar, como siempre digo, a veces pensamos que lo más importante es estudiar y estudiar y estudiar, y ahí nos tenemos una cabeza tan grandota a veces y un cuerpo tan chiquito que parecemos deformados. Tanta información en la cabeza no nos cabe a veces, pero qué bueno es poder elevar culto, porque culto a Dios es entregarle a Dios toda nuestra gratitud, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Y eso es el culto. Por eso yo enfatizo tanto el estar en el culto, el venir al culto. El venir y el estar en el culto de alguna manera está indicando, está mostrando nuestra necesidad de adorar a Dios. Y solamente en el culto adoramos porque es lo que entregamos a nuestro Señor en gratitud. Muy bien. Hoy me están filmando. Mejor es avión de que lo filmen, que es más juvenil, tiene más pinta, es más dicharachero. Bueno, les manda muchos saludos, me dijo, mandale saludos y pasá lista, me dice. Es peor que yo. Y dice, a la noche ya estoy, digo, pero quédate tranquilo. No, dice, los quiero ver a todos. Les manda muchos cariños y bueno, Liliana ya dijo de la bendición. 9 años estuvieron orando y en este tiempo ellos, yo digo, a veces entregaron, porque venir, mover toda una familia, dejar hijos, dejar familia para venir a servir. Y a veces Dios responde cuando nuestro corazón, en sintonía con su llamamiento, con su voluntad, recibe, porque no hay otra manera de recibir que no es si no estamos en sintonías con Dios. Qué casualidad, ¿no? A la semana de estar aquí, lo llamaron desde Mendoza y le dieron la tenencia, aquello que ellos habían esperado durante tantos años. Usted lo podrá llamar casualidad. Bueno, llámelo como quiera. Nosotros lo llamamos aquellos que creemos, que podemos creer. Esto es respuesta. Esto es don de Dios para aquellos que son fieles y que quieren servirle. ¿Quieres servirle? ¿Quieres ser fiel? Dios ha de bendecir tu vida según tu necesidad, según su voluntad. Y el tema de esta mañana y de esta noche es un tema controvertido, pero los valientes o los caraduras, pónganle en el nombre que quieran, somos así. Doy libertad. En esta mañana, en esta noche, queremos hablar a la iglesia sobre un tema que es el don de lenguas. Tal vez no parezca evangelístico, pero en realidad, a partir del don de lenguas, a partir del momento en que Dios derramó sobre sus apóstoles el poder hablar del Evangelio, fue a través de lenguas. Y varios, 3.000, fueron los que llegaron al conocimiento de Jesucristo y se fueron llenos de la presencia de Dios. Fíjense si es un tema evangelístico o no. Voy a tratar de que lo sea, porque solamente lo evangelístico es lo que llena nuestras vidas. Porque evangelio significa buena nueva de Dios. La buena nueva que el hombre necesita. La buena nueva que tu vida tal vez en esta mañana esté necesitando. Tú tienes que recibir este don de Dios. No el de hablar en lengua, sino el de la presencia de su Espíritu Santo, que trae salvación, que trae dignidad, que trae milagros, que trae sustento, que trae salvación.
Y yo quisiera empezar el tema de este don tan especial y tan controvertido, y la verdad es que me queda grande, no como el saco que como engordé me queda chico, me queda grande, porque es un tema durante tanto tiempo, especialmente desde que surgió en la década del 1800, siglo XIX, porque este no es algo que existió durante tanto tiempo desde que Jesucristo vino hasta ahora, sino que es algo que se avivó en estos últimos 150 años. Y la realidad es que uno necesita conocer más que nunca estos temas, porque muchas son las herramientas que el Espíritu de Dios pone en nuestras manos para nutrir nuestras vidas, para que conozcamos el rumbo que hemos de llevar, porque lo primordial en nuestra vida es el conocimiento de Dios, pero también el rumbo que Dios quiere marcar en nuestras vidas. Porque quien no tiene rumbo no tiene norte, y quien no tiene norte no sabe dónde va. Y el cristiano es alguien que sí tiene norte, porque sabe dónde va, porque conoce que quien marca su vida es seguro, es certero. Ese es el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Yo ya enseñé que cada vez que alguien entrega su vida a Cristo es sellado. ¿Se acuerdan? Los que son memoriosos, los que no, me dicen, tienes que predicarlo de nuevo, porque la gente se olvida. Marcados o sellados. Los que tienen la marca son los que son de Satanás. Pero cuando uno es de Dios, Dios pone su sello inviolable, el sello de poder que nadie puede romper, que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel que dice, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, yo quiero vivir para ti, yo quiero ser alguien beneficiado, alguien más beneficiado por la sangre de Jesucristo. Y cuando uno decide seguir a Cristo, Dios te sella, un sello inviolable, con la presencia de su Espíritu. Y esto a veces trajo alguna polémica, y yo quisiera que no tengamos nosotros confusiones, porque en la Biblia es clara, la Biblia no es confusa. Tal vez lo que somos confusos somos nosotros, los que tenemos confusiones mentales somos nosotros, es nuestra incapacidad espiritual que no nos permite interpretar, es nuestra carnalidad muchas veces que hacemos brotar de nuestro interior y que muchas veces por orgullo y por ostentar poder y por mostrar lo que realmente no hay, buscamos cosas espectaculares como este tema que en esta mañana quisiera hablar sobre el don de lengua. Es verdad que Dios bendice a sus hijos y a algunos, no a todos, ha dado este don de poder hablar en otras lenguas. Es por eso que simplemente quisiera que podamos juntos, humildemente, a la luz de la palabra de Dios, que nos enseña a vivir en paz y que trae libertad a la vida de aquel que la obedece, empezar a ahondar y a estudiar y a entender esto que se llama, que es llamado y conocido el don de lenguas. Sin lugar a dudas, el don de lengua es algo bíblico. No es algo extraído de una teoría humana. Es algo que realmente la Biblia enseña y habla. Y el primero en hablar de esto, ¿saben quién fue? El Señor Jesús. No es que lo encontramos en los apóstoles, que recibieron de parte de Dios la enseñanza, sino que el primero que habló de estas cosas fue el Señor Jesús. Ahora, antes de empezar y de entrar en esto, yo quisiera que consideremos 4 tipos de personas que se enfrentan ante esta misma realidad. Están los que creen en el don de lenguas, pero que al no poder experimentarlo
vive en un estado permanente de tristeza y angustia. Y yo soy testigo de ello, porque muchísimos han venido a la consulta pastoral acongojados, tristes, angustiados, porque queriendo tener este don, no han podido lograrlo. Alejandro Biondi me contó, ya lo es que el pastor de la iglesia, así que después cualquier cosa hablarle a él, que su abuelo, que era pentecostal y que era un hombre realmente de Dios, él decía tenía el don de sanidad, tenía el don de la palabra, como el nieto, ¿se dan cuenta? Ya es de generación en generación. Y que tenía un montón de virtudes, que la gente lo bendecía, lo seguía, lo amaba. Él no podía tener el don de lengua. Y en la iglesia pentecostal no lo podían levantar como pastor, porque si no tenía el don de lenguas, no podía ser pastor. Y dice que se reunió el consejo de pastores al ver el testimonio de don Biondi, porque así se llamaba, no me acuerdo el nombre, me lo dijo. Y dice que la realidad es que él pudo ser levantado como pastor porque los demás entendieron cuáles eran sus dones y a qué Dios lo había llamado. Aquellos que viven acongojados, ¿cuántos han venido diciéndome, pastor, yo vivo triste y oprimido? Porque la iglesia donde yo voy me dicen que yo no tengo el Espíritu Santo en mí porque no hablo lenguas. Y yo estoy seguro que aquí en medio nuestro habrá alguno que ha vivido esta opresión, que ha vivido esta manipulación. La verdad es que la Biblia no enseña que todos deben tener el don de lenguas. La Biblia sí enseña que todos debemos ir a Cristo. La Biblia enseña que todos debemos aceptar el sacrificio, el amor, el don de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y todos aquellos que vivimos y aceptamos esto, seremos llenos del Espíritu de Dios. El segundo grupo de personas son los que creen que no han experimentado el don de lengua y no le causa ningún problema. Y yo digo, estos son los que viven en libertad, ¿no es cierto? Que reciben a Dios en su corazón, pero que no se hacen eco de este tipo de manipulaciones que muchas veces sale aún desde nuestros púlpitos. Y entonces son los que viven felices y viven según el don de Dios y disfrutan lo que Dios les dio. Y entonces van por el mundo testificando. Y ya vamos a ver, porque tengo el último versículo con el cual quiero cerrar el mensaje, que es apropiado a este tipo de personas. Luego están los que directamente no creen y que se cierran. Estos son todos locos y qué sé yo y qué sé cuánto. Yo no creo, a mí no me hablen de estas cosas. Y el último son los que creen en el don de lenguas y que lo han experimentado. Y que han venido y me han dicho, pastor, yo lo hago en secreto. Y a mí me trae paz. Y en ese momento me siento como que estoy en otro cielo, como decía el apóstol Pablo. Bueno, son experiencias. Son 4 tipos de personalidades, 4 tipos de experiencias. Pero yo quisiera en esta mañana empezar con una pregunta. Mi señora ya está mirando el reloj y yo recién empecé. ¿Qué querés que te diga? Son 4 tipos de experiencias. Vamos a ver cómo hacemos, porque recién voy por la hoja 3 y tengo 12. A la noche la seguimos. Muy bien. La pregunta que yo quiero que ustedes se hagan es una pregunta con la cual quiero que terminemos el mensaje en esta mañana. Pero mientras tanto ustedes vayan elaborando. Y es, si usted tuviese que decidir entre su experiencia espiritual, por supuesto,
y lo que la Biblia enseña, ¿con cuál de ellas se quedaría? ¿Lo vuelvo a repetir? Si usted tuviese que decidir entre su experiencia espiritual y lo que la Biblia enseña, ¿con cuál de ellas se quedaría? Voy a empezar con un libro que es el de Proverbios, capítulo 16, versículo 25, no lo lean rápidamente, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y ya que tenemos al pastor Alejandro, otra experiencia de él. Me contó, estuvimos hablando en menos de una semana, más de 15 horas, y como siempre, hablé yo. Digamos, cuando está Alejandro, no, esto cortalo, habla Alejandro, yo escucho. Pero es que tiene tantas experiencias, tiene tanta riqueza que es bueno escucharlo. Así que los invito a venir todos los domingos a escuchar lo que Dios pone en su corazón. Aprovecho, es un chivo para él, no le cuenten. Me contó que hace poco, apenas llegó a Rosario, fue por un lugar que desconocía, pero que según su corazón él creía que conocía. Y entonces empezó a caminar, acá iba con el coche, y él volvía para su casa y él creía que volvía. Y dice, mi corazón me decía, mis sentimientos, mi experiencia me decía que yo estaba volviendo a casa. Y en un momento, dice, me puse detrás de una camioneta. Acá le dicen chata, nosotros los porteños, camioneta. Media destartalada, dice. Iba despacito y dice, y vos te imaginás yo, ¿no? Sentadera inquieta, como dijo el domingo él, que es él, ¿no? Que tiene hormiga. Y no lo podía pasar. Y cada vez la calle se hacía más angostita. Y yo no podía pasarlo ni por izquierda ni por derecha y no quería subirme a la vereda porque había zanjas, no porque no quisiera, sino porque no podía. Hasta que en un momento yo empecé a mirar el paisaje y decía, pero este paisaje no me suena. De repente la camioneta paró, la chata paró. Y yo me vi en un lugar muy difícil. Y dice, y aunque mi intuición falló, dice, menos mal que mis reflejos no. Dice, puse marcha atrás, en la primera esquina doblé, y dice, Alfredo tal cual, si alguien se interponía en mi camino, me lo llevaba hasta Uriarte, ¿es la calle? Bueno, hasta Álvarez Toma, puesto. Y digo, ¿y dónde estuviste? Y me dio más o menos la ubicación. Había caído en medio del corazón de Villa Banana. ¿Qué tal? Llevado por su intuición, llevado por sus propios sentimientos. Por eso es que esta palabra, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin, menos mal que reaccionó, si no, no estaría contándomelo. O por lo menos el coche estaría totalmente ya desarmado. Así es la vida del hombre. A veces creemos y pensamos que lo que nosotros elaboramos en nuestras mentes es aquello que la palabra de Dios dice. Pero volvamos de nuevo al tema de las lenguas. El primero dije que lo dijo fue, ¿quién? Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 6, para los que no lo tenían, él dice, yo soy la verdad. Y en Lucas, el Señor Jesús, en el capítulo 16, versículo 17, dice, hablando de que Él es la verdad, y que por eso debemos creer lo que Él dice, estas señales, les está hablando a los discípulos, es decir, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, aquellos que en algún momento, pocos días después, tendrían la gran bendición de inaugurar, de abrir la vida de la iglesia, como ya hemos escuchado el domingo pasado en el día de Pentecostés. Y entonces le dice a estos, antes de ir a la cruz, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios y hablarán en nuevas lenguas. Por lo tanto, lo primero que yo quisiera es ver o analizar y decir que el don de lengua es bíblico. Y que el primero que lo dice es Jesús.
Y Jesús habla de nuevas lenguas. Ahora el tema es que muchas veces cuando uno lee castellano, el castellano es un idioma rico, ¿no es cierto? Es mucho más rico que el inglés, con perdón de los adoradores del inglés, que como el inglés no hay, que el inglés, bueno, el español es mucho más rico que el inglés. Hay mucho más vocablos, es mucho más amplio. Uno se puede expresar mucho mejor. No es el caso mío, pero bueno. El griego aún es superior al español. Y hay muchas palabras que en griego, es decir, en castellano hay una sola palabra y en griego hay varias palabras. Por ejemplo, ustedes conocen la palabra amor, que en griego hay 5 derivaciones que nos hablan de 5 tipos de amor distintos que todos conocemos. Bueno, en la palabra nuevo o nueva también en el griego hay 2 maneras de hablar de algo que es nuevo. Para nosotros nuevo es todo, ¿no es cierto? Yo me compré un coche, venía con un cascajo del 80 y me compré un coche 2000 y entonces le digo a mi amigo, ¿qué le digo, amigo? Me compré un coche nuevo, ¿o no? Claro, cuando mi amigo lo va a ver y lo mira, bueno, muy nuevo que digamos no es, pero para mí es nuevo, aunque ya existía, ¿no es cierto? Ahora vienen algunos que sí, que se compran un 0 kilómetro y me muestran y me dicen, me compré un coche nuevo. Y realmente es nuevo porque es 0 kilómetro, sin uso, ¿no es cierto? Por ejemplo, Alejandro Biondi va a decir, tengo un hijo nuevo, que todos conocemos y por el cual oramos, no solamente para que Dios sacara este trámite cajoneado durante 9 años, sino para que ahora se porte bien, ¿no? Todos los conocemos. Pobre Maico, estamos abusando de él. Dios lo bendiga, realmente hay que orar mucho por este chico. Y entonces, ¿qué va a decir Alejandro cuando venga hoy a la noche? Tengo un hijo nuevo. La realidad es que ya es viejo y ya tiene 9 años. Ahora, dentro de poco va a venir alguien que me va a decir que estamos orando. El Mati, no sé dónde anda el Mati. ¿Está el Mati? Ahí yo lo quemo, ¿eh? El que no vino ya lo quemé. ¿Está el Mati? El Mati Ferrer. A ver, levanta la mano. No está el Mati Ferrer. Bueno, el Mati Ferrer dentro de poco va a decir, tengo un hijo, y acá el abuelo va a decir, tengo un nieto nuevo. Y es verdad, pero este es nuevo. Son diferentes. Bueno, el griego muestra estas 2 diferencias. Una es kainos, es decir, tengo un coche nuevo aunque es modelo 2000. Y la otra es neos, realmente nuevo, algo inédito, algo que está sin uso, algo que recién sale. Ahora, cuando Jesús habla de que han de hablar nuevas lenguas, no usa la palabra en el griego neos, sino que usa la palabra kainos. Por eso es importante el estudio y el conocimiento. Porque si usted no tiene este estudio, este conocimiento, usted va a decir, vamos a hablar nuevas lenguas. Y la realidad que lo que Jesucristo le dijo es, van a hablar los idiomas que ya son sin haberlos aprendido. Y ahí está el milagro. Y esto es realmente lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Si uno va a Hechos capítulo 2, no vamos a ir por el tiempo, y ya lo leyó el pastor Biondi el domingo pasado, así que ya lo deben saber de rete que te memoria. Dice que aquellos que estaban reunidos, que era una multitud, se maravillaban porque oían en su propio idioma, en su propia lengua materna, y sin embargo, los que lo estaban hablando eran hombres sin lengua, sin letras, sin conocimiento, y además hablaban el arameo. Y yo pienso, ¿qué arameo hablaría Pedro? Más o menos el español que hablo yo. ¿Se imaginan a mí hablando inglés, ruso, polaco, ucraniano,
chino, no. Apenas voy a Brasil y quiero intentar, hace 20 y pico de años que voy a Brasil. Ya tengo vivido fácil año y medio, 2 en Brasil. No pego una palabra en portugués. De tal manera que cuando me quiero hacer, una sola vez, ahora voy a contar, de tal manera que cuando pido algo y quiero hacerme entender en portugués, ese portugués fluido que tengo, que ni siquiera es portuñol, una vez un mozo me dijo, fale en español, que eu entendo mejor que você falando en portugués. Qué decepción. Y eso que me forzaba. Bueno, el don de lengua es que yo pudiese hablar ese portugués fluido. Ahora, créanme, y si no me creen, tengo testigos. Un domingo fui invitado a predicar en una iglesia bautista. Y yo, gran caradura, acepté. ¿Qué les parece? Y yo hablé, yo no sé lo que hablé. Pero los hermanos al final del culto, porque mi señora siempre haciendo una buena crítica, habrá pensado lo que yo pensé. ¿Qué habrán entendido, pobre estos? Hoy sí que vinieron a dormir. Y saben, no algunos, todos dijeron, hemos escuchado hoy uno de los mejores mensajes en este año. No sé qué entendieron, pero yo hablaba castellano y ellos entendían portugués. ¿Saben? Y algo así creo que pasó aquel día, cuando Pedro, un neófito en cuanto al estudio secular, un hombre del vulgo, como la misma palabra de Dios dice, se levantó y le dijo, varones israelitas, han tratado de quitarle la vida al Señor. Pero este Señor al que ustedes han matado, Dios el Padre lo resucitó y hoy está a la diestra. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y dice que aquellos que no entendían mucho, y yo creo que no entendían nada del arameo, escucharon en sus propios idiomas, porque Dios derramó el don de lengua en ese momento oportuno, para que aquellos que estaban escuchando pudiesen entender que hay un Dios que les amaba, pudiesen entender que hay un Cristo que había venido a morir por ellos y a entregar su vida, y pudiesen irse, porque hacía 50 días que estaban allí en Jerusalén, y el otro día partían cada uno para sus tierras, y ellos pudieron llevarse el Evangelio de Jesucristo en su corazón. Y no solamente eso, sino que ese don de lengua que ese día, cumpliéndose la promesa de Jesucristo en sus discípulos, para bien, porque siempre que Dios hace algo es con un propósito, y ese día el propósito era extender a toda lengua. Y aquí también yo veo que se cumple esa promesa de Dios de que este evangelio ha de ser predicado en toda lengua y a toda raza. Y allí cuando se abre la iglesia, Dios usa el don de lenguas para que otros que no entienden el idioma de aquel que está anunciando la buena nueva pueda entenderlo y escucharlo. Y así pasó ese día. Por eso es que cuando el apóstol Pablo, viajando luego de 20 años de haber ocurrido esto, y llega a diferentes lugares lejanos, y no es como ahora, que yo mando un WhatsApp, ¿no es así? ¿Vieron qué buen castellano e inglés que tengo? Llega en el momento. Antes, para que una carta llegara tardaba 6, 7 meses. Así que era difícil que eso que había ocurrido en un pueblito como era Jerusalén, con alguien que era casi un desconocido como el Señor Jesús, que solamente lo conocían aquellos que vivían y convivían con Él, porque realmente Jesucristo solamente fue conocido por aquellos que el don del Espíritu Santo puso en ellos para que lo conocieran.
Porque no es que le conocían por persona. Conocer es mucho más profundo. Y conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo solamente es don del Espíritu Santo en tu vida. 20 años después el apóstol Pablo encuentra una inmensa iglesia en Roma, que solamente tardaban 6 meses en barco para llegar. ¿Cómo es posible? Y es que tal vez algunos de los que hayan estado ese día de Pentecostés vivían en Roma. Y cuando llegó a Roma no pudo parar y hablaba ya no en lengua, sino en su lengua. Aquellos que vivían allí hablándole de Jesucristo y del amor de Dios. ¿Sabes? Si tú hablas en lengua y no el don, este don no trasciende a aquellos que están cerca tuyos. Yo quisiera decirte en el nombre del Señor, porque estoy seguro de lo que voy a decir, tú no tienes el don de lengua. Tú crees. El don de lenguas es poder hablar a otros de Jesucristo. El don de lenguas es aquello que Dios te da. ¿Cuántas veces vienen muchos diciéndome, pastor, yo no le sé hablarle a nadie? ¿Y yo qué le voy a decir? Entonces yo le digo, mira, vos decile lo que Dios ponga en tu corazón. Vos contale tu experiencia y vas a ver si el don de lenguas no aparece en tu vida. Esta noche vamos a hablar mucho más profundo sobre el tema. Pero yo quisiera que en el núcleo hoy en la iglesia podamos entender que Dios te ha capacitado a ti también para que puedas hablar, para que puedas predicar, para que puedas decir del amor de Dios. Y yo quisiera terminar con un versículo. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, que no es lo espectacular lo que habla de Dios. No es esa manifestación que llama la atención, sino que hablar de Dios a veces es en silencio. Hablar de Dios es sin emitir sonido. Y entonces el apóstol Pablo diciendo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes. Vuestra fe en Dios es lo que se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vuestra fe, vuestra manera de vivir, ese don de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, es la que habla a quienes te rodean, a quienes te conocen. Y entonces el apóstol les dice, esta fe en Dios es lo que se ha divulgado. Es el modo con que nosotros no tenemos necesidad de hablar más. Que este sea realmente el sentir de la iglesia aquí en Arroyito. Que sea nuestra vida un verdadero don de lenguas. Que nuestra fe alcance a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Oramos. Señor, gracias porque tú tienes inimaginables maneras de mostrar tu amor, tu don. Señor, gracias porque tú lo haces en misericordia. No miras, Señor, nuestra necesidad, nuestra incapacidad, sino que tu Espíritu Santo, obrando en nuestro interior, produce el milagro de que otros lleguen al conocimiento de Jesús. Señor, que seamos verdaderamente portadores de este don, de hablar, hablar y no cansarnos de hablar de nuestro Señor Jesucristo y de su amor. Señor, unge
a la iglesia aquí con este don, para que muchos, entrando, Señor, por esa puerta, puedan ser aquellos que tú has de salvar para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios nos bendice.